sacudió el panorama informativo al revelar que el FC Barcelona está estudiando seriamente la posibilidad de fichar a Mohamed Salah como reemplazo de Robert Lewandowski, en un movimiento que podría alterar por completo la planificación ofensiva del club catalán. Según el medio británico, Salah, estrella del Liverpool y referente absoluto de la selección egipcia, figura como una opción real para el próximo mercado de verano, especialmente ante el tramo final del contrato del delantero polaco. El periódico añade que la operación encajaría dentro de una línea que el Barça ha seguido en el pasado: apostar por jugadores experimentados capaces de ofrecer impacto inmediato, tal como ocurrió con Lewandowski. Sin embargo, el fichaje del egipcio dependería también de dos factores clave: la situación de Marcus Rashford y la capacidad económica del Barcelona para asumir los elevados costos de la operación. Aún así, la competencia sería feroz. Equipos como Al-Hilal y Al-Qadisiyah de Arabia Saudita estarían dispuestos a entrar en la puja, igual que el San Diego FC, propiedad del empresario egipcio Mohamed Lotfi Mansour, y el histórico Galatasaray de Turquía. También existe la posibilidad de que Salah regrese a la Serie A, donde ya brilló en Fiorentina y Roma, especialmente porque el propio jugador habría expresado su deseo de continuar en Europa. Mientras tanto, en Barcelona también surgió otra noticia inesperada. El club ha decidido modificar por completo su postura respecto a Marc-André ter Stegen. A diferencia de lo que ocurría meses atrás, la directiva no ejercerá presión alguna sobre el guardameta para forzar una salida. Todo lo contrario, respetará íntegramente su contrato, dejando en manos del propio jugador la decisión de continuar o buscar un nuevo destino en el mercado de enero de 2026. Según Marca, la relación entre ambas partes ha mejorado notablemente tras las tensiones provocadas por la publicación que el portero realizó el verano pasado, relacionada con el tiempo de recuperación por su operación de espalda. En medio de este contexto, Hansi Flick ofreció una de sus ruedas de prensa más profundas y reveladoras tras la victoria ante el Real Betis. Con su serenidad habitual, pero con un trasfondo de ambición innegociable, destacó la exigencia que representa enfrentar a un rival como el Betis y dejó claro que, aunque el equipo mostró una buena versión, él espera mucho más. «Les pediré más, siempre más», declaró con firmeza. Para Flick, competir por títulos implica elevar el listón constantemente y no conformarse jamás. También aprovechó para enviar un mensaje al arbitraje, pidiendo decisiones más precisas y justas a lo largo de la temporada. El alemán dedicó elogios especiales a Pedri, a quien describió como un jugador que no solo participa en el partido, sino que lo escribe. Su admiración también se extendió a Lamine Yamal, a quien calificó como un talento excepcional cuya madurez futbolística supera con creces su edad. Según Flick, la conexión entre Pedri y Yamal es uno de los pilares sobre los que planea construir el futuro inmediato del equipo. Del otro lado, el entrenador del Real Betis ofreció unas declaraciones tan extensas como inesperadas, dejando ver el enorme desgaste físico y mental que implica enfrentarse al Barcelona. Aseguró que medirse contra el Barça no es un partido normal, sino una prueba completa de resistencia, inteligencia táctica y concentración absoluta. Elogió abiertamente a Pedri, a quien calificó como el mejor centrocampista del mundo en su posición actual, destacando su lectura del ritmo, su control del juego y su influencia silenciosa pero devastadora. También alabó a Lamine Yamal, definiéndolo como un jugador destinado a marcar una era. Para él, Yamal es uno de esos talentos que aparecen una vez cada muchos años y que obligan a los defensas a dudar incluso antes de que toque el balón. El técnico bético resaltó igualmente la dificultad que supone enfrentar la filosofía del Barça. No te enfrentas solo a nombres, sino a un sistema entero que se mueve con una precisión milimétrica, afirmó. Según explicó, la posesión azulgrana desgasta, obliga a correr, a pensar y castiga cualquier error. Y aún así, considera que este tipo de partidos son una oportunidad invaluable para que sus jugadores crezcan y eleven su nivel competitivo. Al concluir,
Dejó claro que su respeto por el FC Barcelona no es un elogio vacíamente diplomático, sino el reconocimiento de una realidad. El conjunto azulgrana convierte cada encuentro en una batalla intelectual sostenida por futbolistas excepcionales, capaces de decidir un partido con un solo gesto. Así, entre rumores de fichajes internacionales, decisiones estratégicas internas y reflexiones profundas, tras un duelo exigente, el Barcelona vive una jornada cargada de revelaciones que podrían marcar su futuro inmediato. El análisis posterior al partido también dejó ver algo que pocas veces se dice en voz alta. El Barcelona no solo intimida por sus nombres, sino por la sensación de que cada jugada está conectada con una idea mayor, con una estructura que supera al talento individual. Eso fue precisamente lo que destacó el entrenador del Betis cuando afirmó que enfrentarse al Barça significa entrar en un partido que empieza mucho antes del pitazo inicial. Para él, la verdadera dificultad está en anticipar movimientos que parecen simples, pero que están diseñados para desarmar cualquier defensa con precisión quirúrgica. Profundizando en su visión, el técnico explicó que la obligación de defender durante largos periodos acaba generando un desgaste mental difícil de medir. Comentó que hay partidos en los que el rival ataca con intensidad, pero se agota. Con el Barcelona, en cambio, el peligro es constante y acumulativo, como una presión silenciosa que no da margen al error. Cada pase obliga al adversario a moverse y reajustarse, y cuando llega el momento de recuperar la pelota, el equipo ya ha recorrido un maratón mental que reduce sus opciones de respuesta. En sus palabras se notaba una mezcla de admiración y resignación, como si enfrentarse al Barcelona fuera tanto un desafío como una sentencia inevitable. Y es que el técnico bético insistió en que no existe una fórmula definitiva para detenerlos, sino pequeños momentos de resistencia que deben sostenerse durante todo el partido. El problema, dijo, es que ellos no se cansan de crear, no renuncian a su estilo, no aceleran por desesperación, no improvisan, siempre saben qué hacer. Mencionó también que una de las características más complicadas del Barcelona actual es la capacidad de sus jóvenes jugadores para interpretar situaciones con una madurez impropia de su edad. Lamine Yamal, en particular, fue el ejemplo más citado. El entrenador aseguró que preparar un partido contra él es extremadamente difícil, porque su imprevisibilidad rompe cualquier plan defensivo. Un segundo de duda, un metro de espacio, y Yamal convierte una jugada inofensiva en un ataque letal. En cuanto a Pedri, el elogio fue incluso más profundo. Lo definió como un metrónomo humano, alguien que posee la frialdad necesaria para transformar un entorno de presión en una oportunidad. Destacó que muy pocos jugadores tienen la capacidad de hacer que un partido parezca más lento o más rápido según su conveniencia, y que Pedri lo hace sin aparente esfuerzo, como si estuviera simplemente respirando fútbol. El técnico del Betis explicó que esta combinación entre juventud creativa y experiencia estructural convierte al Barcelona en un equipo extremadamente difícil de enfrentar, y que incluso cuando los rivales sienten que están logrando contenerlos, aparece un detalle, un pase, un giro, un movimiento entre líneas que cambia completamente la dinámica. Son un equipo que te obliga a pensar y dudar al mismo tiempo, y eso es lo peor que le puede pasar a un defensor. Con respecto al desarrollo del partido, reconoció que su equipo intentó cerrar espacios, mantener las líneas compactas y evitar que el Barcelona generara superioridades constantes. Pero aún así, admitió que hubo momentos en que la calidad individual de los azulgranas superó cualquier planteamiento táctico. Cuando enfrentas a Pedri o a Yamal, no solo te enfrentas a jugadores, te enfrentas a ideas, a intuiciones que no se pueden predecir. Hacia el final de su intervención, señaló que enfrentarse al Barcelona no deja únicamente cansancio, sino también aprendizaje. Algunos de sus jugadores, especialmente los más jóvenes, habrían ganado una comprensión más profunda sobre la velocidad mental que exige un partido de primer nivel, y remarcó que este tipo de encuentros es lo que realmente forma el carácter de un equipo. Por su parte, la afición azulgrana observó con atención las declaraciones de ambos entrenadores, entendiendo que, más allá del resultado, se están consolidando piezas clave para el futuro del club. Flick, con su discurso de exigencia permanente, dejó clara su visión de un Barcelona en reconstrucción consciente.
sin atajos ni complacencias. El técnico alemán parece decidido a reinstalar una mentalidad que no solo aspire a competir, sino a dominar. La atención sobre Pedri y Lamine Yamal también refuerza la idea de que el Barça está empezando a recuperar una identidad basada en la creatividad y el control. Mientras tanto, los rumores sobre el posible fichaje de Salah y la estabilidad de Ter Stegen añaden un toque de incertidumbre y expectativa a un proyecto que, aunque sigue en transición, empieza a mostrar señales de coherencia. Y con el mercado de verano acercándose y la presión por volver a lo más alto aumentando, el Barcelona entra en una fase donde cada decisión, una renovación, un fichaje, una salida o incluso una recuperación física puede redefinir por completo su destino deportivo. Al mismo tiempo, todo este contexto deportivo y emocional se mezcla con un escenario de mercado que puede estallar en cualquier momento. El simple hecho de ver el nombre de Mohamed Salah asociado al Barcelona ya cambia la conversación en los despachos y en el vestuario. No se trata solo de un fichaje mediático, sino de una declaración de intenciones. Pasar de una etapa marcada por la figura de Lewandowski a una nueva fase donde el ataque vuelva a tener ese punto de imprevisibilidad, velocidad y gol desde las bandas que hace años marcaba la diferencia en el Camp Nou. Dentro del club, la sensación es clara. Si el Barça quiere volver a mirar de tú a los gigantes de Europa, tendrá que tomar decisiones valientes. Mantener el proyecto alrededor de Pedri, Lamine Yamal y el resto de jóvenes talento es innegociable. Pero también existe la conciencia de que, tarde o temprano, será necesario agregar una pieza ofensiva de élite que pueda asumir responsabilidades en los momentos más pesados de la temporada. Ahí es donde el nombre de Salah encaja como un posible golpe de efecto, que cambiaría la manera en que los rivales preparan los partidos contra el Barcelona. Sin embargo, nada de esto se puede separar de la realidad económica del club. La pregunta que flota en el aire es si el Barça puede permitirse un fichaje de este calibre sin comprometer otra vez su estabilidad financiera. De ahí que la directiva camine sobre una cuerda muy fina. Por un lado, la presión deportiva y mediática para volver a lo más alto. Por otro, la obligación de no repetir errores del pasado que terminaron hipotecando el futuro. Cualquier movimiento por Salah tendría que estar milimétricamente calculado, condicionado a salidas, acuerdos comerciales y, en última instancia, a la voluntad del jugador de apostar por el proyecto azulgrana por encima de otras ofertas mucho más potentes en lo económico. Mientras tanto, la situación de Ter Stegen funciona casi como el espejo contrario. En lugar de un gran fichaje, se trata de una gran continuidad. El giro en la postura del club hacia el portero alemán envía un mensaje interno muy fuerte. El Barcelona quiere construir desde la estabilidad en posiciones clave. En vez de forzar despedidas traumáticas, la nueva línea es respetar trayectorias, contratos y tiempos, siempre que el jugador siga comprometido con el proyecto. Para el vestuario, esto no es un detalle menor. Refuerza la idea de que no todo se decide con frialdad económica, sino que también hay espacio para el respeto a quienes han sostenido al equipo en años complicados. En el plano deportivo, contar con un Ter Stegen plenamente recuperado y, además, respaldado por la directiva, le da a Flick una base sólida sobre la cual arriesgar más en campo rival. Cuando un entrenador sabe que tiene seguridad absoluta bajo palos, puede permitir que sus laterales se proyecten más, que los interiores salten líneas con más agresividad y que el equipo presione más alto sin miedo a quedar expuesto. Por eso, la simple decisión de no presionar al portero para salir puede tener repercusiones enormes en la identidad de juego del Barcelona en los próximos meses. Todo esto se entrelaza con el crecimiento constante de Pedri y Lamine Yamal, que se han convertido en símbolos de una reconstrucción que no renuncia a la esencia histórica del club: balón, talento, creatividad y atrevimiento. Pedri encarna la inteligencia, la calma y la lectura del juego. Yamal representa la chispa, el desequilibrio, el futuro que llega antes de tiempo. Alrededor de ellos, Flick quiere levantar un equipo capaz de competir ya, pero sin quemar etapas en la formación de sus jóvenes estrellas. No es casualidad que tanto Flick como el entrenador del Betis hayan centrado tantos elogios en estos dos nombres. Sus discursos, aunque proceden de banquillos
banquillos distintos, coinciden en un punto. Si el Barcelona protege y desarrolla correctamente a Pedri y a Lamine Yamal, tiene medio futuro asegurado. La verdadera incógnita pasa por saber qué tipo de piezas se agregarán a su alrededor. ¿Un gigante mediático como Salah? ¿Un perfil diferente que aporte equilibrio? ¿O una apuesta más gradual que permita crecer a los jóvenes sin la sombra de un fichaje galáctico ocupando todos los focos? En resumen, el Barcelona se encuentra en un cruce de caminos fascinante. Por un lado, el respeto y la admiración que provoca en rivales como el Betis demuestra que la esencia competitiva del club sigue viva. Por otro, los rumores de mercado, la gestión de figuras como Ter Stegen y la consolidación de Pedri y Yamal revelan que aún hay muchas piezas por encajar. Lo único que parece seguro es que los próximos meses estarán llenos de decisiones que pueden marcar una década entera. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que el Barcelona debe arriesgar por Mohamed Salah, aunque suponga un esfuerzo económico gigante, o debería apostar al máximo por la evolución de Pedri, Lamine Yamal y el resto de la nueva generación sin añadir una estrella de ese calibre? Déjalo en los comentarios. Dale like si llegaste hasta aquí y suscríbete al canal, porque vamos a seguir acompañando, paso a paso, cada giro de este proyecto azulgrana que promete emociones fuertes en el mercado y en el campo.